Buen día, tenemos nuestro video de matemática de quinto, ficha 13, página 167. Tenemos nuestra lectura de la situación significativa y las respuestas para completar nuestro cuaderno de trabajo. ¿De qué trata la situación? Son 200 personas, de los cuales el 20% no conoce su situación y del resto el 40% tiene tratamiento riguroso. Pregunta 2. Tenemos una población de 200 personas, no conoce su padecimiento el 20%. Respuesta a la 3. Si el 20% no conoce su situación de la enfermedad, quiere decir que el 80% sí conoce su estado de enfermedad. Número 4. Las preguntas de la situación significativa. Número 5. ¿Qué estrategias te ayudan a responder? Un diagrama de árbol y una fórmula para poder diferenciar entre los que tienen y no tienen tratamiento, así como los que conocen y no conocen su estado de su enfermedad. Seguimos, ejecutamos, completamos el siguiente arbolito. Total de la población. Luego acá, que no conoce su situación, nos decía que era un 20%. Por lo tanto, el 20% de 200 lo sacamos acá. 20% de 200, 20% es 20 sobre 100. Simplificando, entre 100 1, entre 100 2, 2 por 20, 40. Por lo tanto, aquí tendremos 40. Si estos dos suman 200, y tengo 40, el otro es 160. Si acá tengo el 20%, acá debo tener 80%. Seguimos con la lectura. 40% de 160. Y sacamos acá 40% de 160, son los que tienen tratamiento. 40 sobre 100, simplificando 64. Por lo tanto, tendremos aquí 64. Luego, yo sé que estos dos suman 160. Si uno vale 64, el otro tiene que ser 96 para que ambos sumen 160. Por lo tanto, aquí debe haber 96. Pregunta 2. Si el suceso A es población que sí conoces la enfermedad, el cardinal de A o el número de elementos de A que sí conoce su enfermedad, población que sí conoce enfermedad 160. B. Población que no está en tratamiento. No está en tratamiento acá, sin tratamiento, 96. Pregunta 4. La intersección entre sí conoce y no está en tratamiento. Entre sí conoce y no está en tratamiento. Por lo tanto será 96. La intersección entre los dos es 96. 5. Probabilidad de A. Me piden entre estos dos, entre los que conocen su enfermedad y no están en tratamiento. Por lo tanto será parte sobre todo 96 sobre 160. Luego nos pide calcular la probabilidad de A. La probabilidad de A es la población que sí conoce la enfermedad. Son estos. De un total de 200 personas. Parte sobre todo. 160 sobre 200. 7. Nos explica una fórmula. La probabilidad de que suceda A cuando ya sucedió, la probabilidad de que suceda B cuando ya sucedió A es igual a la probabilidad de la intersección entre la probabilidad de A. Entonces lo que vamos a hacer acá es definir si A es la población que sí conoce su enfermedad y B es la población que no está con tratamiento, para poder hallar esta respuesta. De acá aplica la segunda estrategia o segunda fórmula para que seleccionaste para calcular la probabilidad de que al escoger un adolescente al azar, este no se encuentre en tratamiento, a pesar de que conoce su enfermedad. O sea, primero se conocía su enfermedad. ¿Cuál es la probabilidad de que esté sin tratamiento? Por eso es que nuestra fórmula, el A va a ser que sí conoce su enfermedad
y el B es que no está en tratamiento. Entonces A va a ser lo que ya sucedió. El B, que no está en tratamiento, es lo que nos dice que no esté en tratamiento y que ya pasó. ¿Conoció su enfermedad o conoce su enfermedad a pesar de que conoce? Por eso es que vamos a reemplazar en nuestra probabilidad de que suceda B cuando ya pasó A es igual a la intersección, y recordemos que esta intersección la hemos encontrado acá, la probabilidad de A la hemos encontrado acá, extremos por medios, y tenemos que es 0.75 o 75%. ¿Cuál es la interpretación del resultado? Bueno, ahí tenemos, son preguntas abiertas. Para la 9, según la información de la pregunta 1, responde a la segunda pregunta de la situación significativa. Bueno, ahí tenemos la respuesta, parte sobre todo, 40 sobre 200. Es cuestión de leer simplemente las preguntas de la situación significativa. Reflexionamos, y tenemos que un quinto es 0,20 o en todo caso 20%. Vamos a recordar esto de acá. ¿Y cuál es la probabilidad de que al escoger un adolescente al azar se encuentre con tratamiento? Se encuentre con tratamiento, acá con tratamiento, dado que conoce su enfermedad con este de acá. Esto lo vamos a comparar. ¿Cuál es la probabilidad de elegir esto cuando ya pasó esto? ¿Cuál es la probabilidad de elegir esto de acá cuando ya sucedió esto? Porque dice, ¿cuál es la probabilidad de escoger un adolescente al azar que se encuentre con tratamiento dado que conoce su enfermedad? Por lo tanto, si yo aplico esto de acá, voy a decir de que A es conoce su enfermedad y B es adolescente esté con tratamiento. Si aplico la probabilidad, la intersección y la intersección entre estos dos conjuntos es 64 sobre 160, su probabilidad, y abajo la probabilidad de que suceda A que es conoce su enfermedad, si conoce su situación, será 160 sobre 200. Por lo tanto, la respuesta es 0.5 o 50%. ¿Cuántos adolescentes deben recibir el tratamiento de ingesta? Bueno, será los 96 más 40. Los 96 que están sin tratamiento más los que no conocen su situación. Y pregunta 3, tenemos ahí la respuesta, es cuestión de leer. Muy bien, nos vemos hasta el siguiente video.